Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hola. Saludos comunidad de narración nocturna. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo y espeluznante video. Esperamos y la disfruten. Sin nada más que decir, apaga la luz, colócate bien los audífonos y súbele al volumen, porque comenzamos. La venganza. Créditos al autor. Hace algunos años trabajé como cocinera de una familia pudiente. Iniciaba mis labores a tempranas horas, que entre otras eran atender a mis patrones en cuanto a desayunos, comidas y cenas a las horas indicadas. Por cosas del destino, la desgracia llegó a esta familia. El esposo y el hijo de la señora fueron secuestrados y asesinados de una manera horrible a manos de la delincuencia que azotó durante la época. La señora entró en una depresión muy fuerte y empezó a desarrollar un odio hacia las personas. Ya no tenía ese carácter amable. De ser una mujer supereducada, pasó a convertirse en un ser mezquino, desconfiada y déspota con todos. Sus familiares no la soportaron y se fueron de la casa. Solamente el chofer, el jardinero y yo nos quedamos. El contacto con la señora ya era muy poco. Teníamos hospedaje en la casa, ya que todos procedíamos de comunidades rurales y no podíamos dejar el trabajo por necesidad. Tiempo después, entre su círculo de amistades ricas, consiguió la ayuda de una jovencita que venía del campo, la cual tenía unos 16 años, se llamaba Laura, una niña muy humilde y con un corazón de oro. Ella nunca se imaginó el infierno que pasaría al ser contratada por la señora. Debido a su poca edad, era una persona inexperta en las labores del hogar, se equivocaba continuamente, o en ocasiones se le olvidaba hacer alguna tarea. Eso ocasionaba que la señora se enfureciera y tratara muy mal a la joven. El tono de sus mandatos iba subiendo de intensidad, y cada vez imponía castigos más crueles y humillantes, aun sin que Laura se equivocara. Nosotros no podíamos hacer nada al respecto, ya que teníamos algunas deudas con la señora y nos tenía en sus manos, pero nos llenaba de coraje cada vez que la señora atormentaba a Laura. Le hacía limpiar 2 veces la casa, le tiraba el agua sucia en el piso, le hablaba con insultos y la golpeaba hasta cansarse. Una ocasión le corté el pelo, porque la señora, sus largas trenzas prácticamente se las arrancó y les prendió fuego, la dejó fatal. En otras ocasiones, le aventaba cosas calientes y la encerraba en un cuarto muy pequeño donde el jardinero guardaba sus herramientas, le daba de comer desperdicios de comida y otras tantas atrocidades más que no puedo describir. Nosotros fuimos cobardes, lo reconozco, pero en una ocasión quisimos defender a la joven y nos ganamos insultos y amenazas con meternos a la cárcel por robo y otras tantas cosas falsas. Teníamos miedo a la señora, ya que sabíamos que tenía el poder de hacerlo. Era imposible salir de aquel infierno. Cierto día, la joven, ya cansada de los malos tratos, intentó vengarse de la señora de la manera más tonta al llevarle la comida en una charola. La dejó caer delante de sus amistades, las cuales eran igual de frívolas y déspotas que la señora. La patrona, al mirar esto, la insultó y humilló delante de todos y la mandó a su cuarto. En cuanto terminó la reunión, la señora, presa de la ira, arremetió en contra de Laura, la azotó hasta que se quedó sin fuerzas. Los gritos de Laura se escuchaban por toda la casa y nosotros, en un intento por calmar a la señora, fuimos para detener aquel tormento sin éxito. Nos amenazó con hacernos lo mismo. No podíamos hacer nada. El jardinero ya era mayor y amargado. Le preocupaba poco lo que le sucediera a la joven y yo también era cobarde. Temía por lo que me pudiera hacer la señora a mí y a mi hija que tenía estudiando. La señora, insatisfecha con la paliza que le había dado a la jovencita,
le quemó las manos con aceite hirviendo y la dejó totalmente destrozada. Al día siguiente Laura no pudo levantarse, lo grave de sus heridas la tenían en cama, su frágil cuerpo no pudo resistir los golpes y torturas y cayó enferma. La señora, al ver la magnitud de las heridas, optó por dejarla ir, la sacó de la casa, la dejó en la central camionera y se olvidó del asunto. Enseguida comenzó a buscar a otra muchacha. Los días pasaron no teniéndose noticias de Laura. Al parecer se había ido a su pueblo, según dijo una amiga que trabajaba en otra casa y que conocía a sus familiares. Yo le conté todo lo que había sucedido con ella como una forma de liberar la culpa que sentía al no poder ayudarla. Yo pienso que ella puso al tanto a la familia de la muchacha, ya que también eran del mismo pueblo. De la amiga no supe más porque al parecer regresó a su pueblo. Con el tiempo la señora llegó con otra sirvienta, Rosaura. Esta no era tan joven, era como de mi edad, su aspecto denotaba seguridad y algo de soberbia, pero sabía trabajar, sabía cumplir los caprichos de la señora a la perfección. Con el tiempo se ganó su confianza y la comenzó a llevar a todos lados. Esta chica muy buena con nosotros, nos trataba bien y me contó que venía de Veracruz. Yo le tomé confianza y poco a poco le conté la trágica noticia de la familia, los cambios de la señora y todo el horror que vivió Laura, su antecesora. Ella simplemente me dijo: ya estoy enterada, pero no quiero problemas, tú apóyame en todo y nos irá bien. Las cosas mejoraron, sin embargo empecé a notar que Rosaura tenía costumbres extrañas. Por las noches salía al patio y prendía veladoras para hacer oraciones a escondidas de la señora. Siempre llegaba del mercado con cosas raras que metía a su cuarto y una vez pude ver que dentro de su cuarto tenía un altar con la Santa Muerte y otros ídolos que nunca había visto. Cuando la señora no estaba se ponía a ahumar algo dentro de la casa. Yo, un poco alterada por aquella situación, le pregunté nerviosa por qué hacía todo esto, que si se enteraba la señora nos podía ir muy mal, y la respuesta me dejó helada. Sé que esta señora es mala y por eso voy a cobrar unas deudas que tiene conmigo. Tú no digas nada, me dijo. Yo, sin saber qué decir, la dejé hacer lo suyo. Al jardinero no le importó y a mí creo que tampoco. En ese momento la seguridad de la señora dejó de importarme. Los días pasaron y la señora comenzó a enfermar. Continuamente iba al médico y regresaba con una bolsa llena de medicamentos. Su salud parecía no mejorar, ya que cada vez iba más seguido al doctor, e incluso una noche tuvo que ser llevada al hospital para atenderla de urgencia. Rosaura me contaba poco acerca de los padecimientos de la señora, pero me decía que estaba pagando por todo el mal que había hecho. Al escucharla no pude evitar sentir un escalofrío, pero dentro de mi ser, y que Dios me perdone, me sentía a gusto al escuchar eso. La salud de la señora no mejoró y su estado empeoraba cada vez más. Los males que tenía no se sabía muy bien qué eran. El chofer me contó que en una de las idas al hospital tuvo que entrar con ella y escuchó que según los estudios que le habían hecho todo estaba bien, pero claramente no era así. En ese entonces tanto el jardinero como el chofer fueron despedidos, y llegó a vivir a la casa una pariente de la señora que aparentemente era una enfermera. Rosaura se encargaba del aseo y atención de la enferma, aunque yo sabía que el estado en que se encontraba la señora era obra suya. Cierta tarde que todos salieron al hospital, mi curiosidad me llevó a la habitación de Rosaura, la cual tenía con llave, pero yo guardaba un juego de todas las llaves de la casa. Al abrir, un olor a hierbas y cera quemada me inundó el cuarto. Todo estaba completamente oscuro. Tenía muchas veladoras así como hierbas por donde quiera. Lo más extraño de todo eso era el altar, que ocupaba un gran espacio. Aparte de las veladoras habían vasos con líquidos, saumerios, la foto de la señora, un muñeco hecho de tela, cabellos y varios símbolos de la muerte y el diablo. Todo aquello me impactó tremendamente. Ahí pude comprobar que Rosaura estaba haciéndole brujería a la señora y la tenía enferma, pero no entendía cuál era la razón. Fue un horror. Comencé a notar que la señora, cada vez que regresaba del hospital, llegaba arrastrándose el dolor y con vendajes en cara y brazos. Todos los días le curaban ciertas heridas, que nunca supe cómo se le hicieron, pero me enteré que tenía una fuerte
infección en la piel que le causaba que se le cayera a pedazos. Yo pude comprobar con mis propios ojos el estado en el que se encontraba. Una tarde, tuve que asistir a Rosaura y a la enfermera y cambiarle los vendajes. La pestilencia del cuarto de la señora era insoportable, apestaba a carne podrida. Cuando la enfermera le quitó el vendaje no pude evitar emitir un grito de horror y asco. Los brazos y pies estaban carcomidos, la piel alrededor de los pies y manos estaba negra y llena de pus. La mitad de su rostro estaba desencarnado al grado que podían verse hasta los dientes. Gritaba de dolor al entrar en contacto con el agua. La verdad era bastante insoportable para mí ver todo aquel sufrimiento que estaba pasando con esa rara enfermedad que le estaba pudriendo la vida. En sus últimos días, con el cuerpo ya casi podrido, tuvo que ser internada, pero no corrió con mejor suerte. Los médicos no pudieron salvarla y finalmente una tarde murió de un paro respiratorio en medio de un tremendo sufrimiento. Después de su funeral, los familiares de la señora nos iban a despedir a mí y a Rosaura, la cual ya había empacado sus cosas, y antes de que llegaran a decir que nos fuéramos ella ya había partido. La hermana de la señora ordenó quemar todas las cosas que habían tenido contacto con Rosaura y así lo hice antes de irme. Después de casi 20 años trabajando para la familia, me dieron mi liquidación y las gracias. Recuerdo que era una tarde soleada y el viento me pegaba en la cara. Tenía temor de estar en el mundo, pero me sentía libre. Decidí ir a mi pueblo donde estaba mi hija y mi hermana, pero cuando llegué a la central me di cuenta que Rosaura estaba ahí esperando el autobús. Estaba con su gesto despreocupado. Yo la vi y me senté junto a ella y comenzamos a conversar. Yo tenía curiosidad de lo que le había hecho a la señora. Ella se limitó a contestar que pagó caro todo lo malo que había hecho y que ella simplemente había cobrado una deuda pendiente. Yo, intrigada, le pregunté: ¿quién eres, Rosaura? ¿Qué te hizo la señora? Ella me respondió con un tono resignado y un gesto de tristeza que nunca vi cuando estuvimos en aquella casa. Soy la madre de Laura. Mi hija cuando llegó al pueblo iba muy mal. Mi dulce Angelita no pudo aguantar más el dolor de las heridas que le habían hecho por esa monstruo y terminó falleciendo. Yo juré vengarme de esa maldita y lo he conseguido. Ahora voy a llorar a mi hija como se debe. Después de que Rosaura me contara todo, con el semblante muy triste, abordó el autobús y se marchó y ya no supe nada más de ella. Los pecados de Carlina, autor, Alex Moralex. Carlina era una mujer con muchos conocimientos. Se decía que sabía la brujería de todas las maneras, conocía las magias a la perfección. En un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos. Entre las muchas cosas que dicen que practicaba, estaba la santería. Todo esto se decía de Carlina, porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás. Yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a Carlina. Ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas, de política, de la guerra civil y cosas así. Solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos. Me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto. En su tiempo hacía lo que le pidieran. La mayoría de veces no lo hacía por dinero, lo hacía por demostrar su poder, embobar, enyerbar, hacer alucinar, hacer enamorar, matar. Nada importaba, lo que le pidieran ella podía hacerlo. Pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve 3 veces y si para lograrlo se hace pactos con criaturas oscuras más. Así que ella esperaba que no solo la pobreza, en la que ahora vivía, era parte de eso que debía pagar. Sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y mucho más en el más allá. La vida siguió su curso normal. Una noche cualquiera, un gran huracán golpeó el poblado. El viento rugía y silbaba entre los techos y los árboles. Algunas personas dirían después que eran voces, gemidos y lamentos. Esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales. A la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos.
Todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán, solo una casa no fue afectada para nada, la casa de Carlina. Fuimos allí a verla, estaba postrada en la cama, un dolor intenso la afectaba, lloraba el dolor que tenía en los costados. Han venido por mí, fue la última frase que dijo. Después de esto no volvió a hablar, solo daba quejidos, unos quejidos tan lastimeros que hacían llorar hasta el más fuerte. Todos sufríamos por Carlina y aunque suene cruel, orábamos para que se muriera, pero ella seguía ahí con su sufrimiento. Pasaban los días, las semanas, los meses y ella ahí, queja que queja, cada día más acabada. Llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos. Varios médicos fueron a verla, pero ninguno dio con el mal que la quejaba. Mi abuela llevó a Raimundo, un brujo conocido de la región, pero al pararse en la puerta se perfiló y dio 2 pasos atrás. Dijo que no había nada por hacer, eran los demonios que ella había invocado en toda su vida, eran sus pecados, sus males que habían llegado a cobrarle. Pasó casi un año de ver a Carlina así. Una tarde que fui con mi abuela a voltearla en la cama, puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir acostada, cuando vimos un gato negro al lado de su cama, nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos. Efectivamente, al hacerlo, nos dejó ver sus dientes. A pesar de esto, mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma. Las personas nos turnábamos para estar con ella. Esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola. El endemoniado gato seguía ahí al lado, mirándonos. Pasada la medianoche hubo un cambio en el ambiente, algo extraño ocurría. No sabría explicar el qué, el clima más frío, tal vez la noche más oscura, el ambiente pesado. Fuera de casa se escuchaban murmullos, voces de muchas personas que venían o estaban fuera. La abuela me mandó a mirar quién había llegado, pero allí no había nadie, solo la noche, solo esa oscuridad. Además del gato que fue detrás de mí, como atento que no hiciera ninguna estupidez, no sé por qué, pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo. Cuando entró siento el suspiro de Carlina, había muerto. Se escuchó un grito desgarrador y espeluznante, aunque cueste creer lo que aquí narro. Fue el gato quien dio ese grito, corrió en medio de la noche y desapareció. La velación y entierro se llevó con normalidad. Los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano. En verdad el cuerpo de Carlina solo eran los huesos, verdaderos despojos. La casucha donde vivía Carlina siguió ahí en el mismo lugar hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella. Nadie más pudo volver a entrar allí. No solo veían al gato negro custodiando, también se veían sombras, sombras aterradoras. En aquella casa vivió algo o alguien hasta que no quedó nada de la casa. Muchos se atreven a decir que ahí vivía el demonio. Esperamos que estos 2 relatos hayan sido de tu agrado. Si fue así, regálanos un me gusta y deja un comentario, porque de esa manera nos estarías apoyando mucho. Si eres nuevo o nueva en el canal, te invitamos a que te suscribas y que actives la campanita de notificación, para que de esa manera YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, nos despedimos y les enviamos un fuerte abrazo de Ultratumba. Hasta un próximo video.